¿Cómo estás? Bien, ¿Cómo te llamas? Elvira, Elvira, qué lindo nombre. ¿Y cuántos años tenías? 14, 14. ¿Y qué haces por acá? viendo los partidos. ¿Ah, sí? ¿Te gusta el fútbol? Sí, Sí, a mí también me encanta. ¿Y qué posición jugás? de portero. ¡Qué valiente! Pero te veo algo triste, ¿te pasa algo? Sí, tienes que muchos problemas en mi casa. Ah, sí, contame, quiero saber. Que lo que pasa es que cuando yo era pequeña, eh, mi padre prácticamente nos abandonó. Y desde ese tiempo, mi mamá ya no nos da, ya no era la misma, ¿va? Y nos quitó un poco de cariño, ya no hablábamos como antes, las reuniones que hacíamos entre familia. Y fuimos creciendo y pasaron un montón de cosas. Cuando ya cumplí mis 12 años, desobedecía a mi mamá, no juntarme con una mi amiga. Mi mamá me decía, no te juntes, se anda en malos pasos. Ella prácticamente me dijo que fuéramos a una colonia muy peligrosa. Fuimos a un lugar que solo era de tierra, ¿va? Y fue cuando una chava, la amiga de mi amiga, nos vendió, ¿va? Y entonces fue cuando mi amiga la mataron, ¿va? Fue cuando yo me quedé bien traumada, no salía a la calle, mandaban muchas cosas a decir, que me iban a matar, que si no me iban a matar me iban a mandar a pegar. Y a mí no me gustaba salir, ¿va? Desde esa vez yo recapacité y dije yo es que me perdonara, ¿va? En todas las cosas que yo había hecho malas. Y problemas en mi casa, por ejemplo, como uno de mis hermanos se drogaba. Y cuando él está así, me exige las cosas. Y entonces viene él y me dice, si no te voy a pegar. Y a mí no me gusta, ¿va? Han pasado un montón de cosas. Mi mamá a veces se ha quedado sin trabajo. A veces no tenemos que comer, ¿va? A veces siento que mi mamá no me quiere por las cosas que ella me dice, me grita. Hay veces que mi mamá me dice que mejor no hubiera nacido, que para qué, y a mí no me gusta, porque para qué me dice eso. Entonces cuando ella yo me tenía en su vientre, mejor me hubiera abortado, porque para qué estar en un mundo si ella nunca me va a querer. Yo quisiera su amor, su cariño por la juventud que yo estoy pasando, en lugar que ella me está dando su apoyo, no me lo da. Yo mejor le digo a Dios, yo sé que tú me escuchas. Yo quisiera cumplir mis sueños, porque quisiera disfrutar mi juventud. Muchas veces lloro porque yo a veces pienso que sufro y a veces yo me siento sola. Sin mi mamá trabajando, mis hermanos estudiando, no me gusta. Cuando yo era niña también tuve mi padrastro. Mi padrastro también me intentó violar, cosa que mi mamá nunca me hizo caso. Y que su mamá me empezaba a tocar y a mí no me gustaba. Hasta que una noche llegó y yo empecé a gritar y ese señor me tapó la boca y mi mamá llegó corriendo. Esta vez me hizo caso mi mamá. Y que antes cuando estábamos más pequeños no teníamos luz en mi casa y el señor, como no teníamos luz, se aprovechó de mí. Y a mí no me gustaba. Cosas así me han pasado en mi vida y no quisiera que una de mis amigas lo pasara, porque sí es triste. Por eso le digo a mis amigas que se porten bien y que salgan adelante y que no les obedezcan a su mamá, porque por lo que me pasó a mí yo les cuento cosas así para que ellos lo que yo pasé no lo pasen y que les hagan caso. Elvira, ¿has escuchado de Campeones en Acción? Sí, ¿Te gustaría ir al campamento? sí me gustaría ir. Acompáñame, te cuento más sobre Campeones en Vamos. Camino.